Hola, les saluda la profe Mayra y en este video vamos a ver lo que es la matriz de una transformación lineal. La clave para representar una transformación lineal, la transformación T del espacio vectorial V hacia un espacio vectorial W, por medio de una matriz es determinar cómo actúa la transformación sobre una base del espacio vectorial V. Una vez que se conoce la imagen de todo vector de la base, es posible aplicar las propiedades de las transformaciones lineales para determinar la transformación del vector V para todo vector V en el espacio vectorial V. Sea la transformación del espacio vectorial de Rn hacia Rm, una transformación lineal tal que para los vectores de base estándar E subíndice I del espacio vectorial Rn, es decir, antes de transformación, es la siguiente. La transformación de la base estándar E1 es igual a A11, A21 hasta AM1. La transformación de la base estándar E subíndice 2 es igual a A12, A22, AM2. Es decir, cada base estándar es una columna de la matriz hasta llegar a n columnas. Entonces, la matriz de M por n, cuyas n columnas corresponden a la transformación de la base estándar y es igual a la matriz A es igual a la primera columna, es decir, la base estándar 1, la segunda columna y así hasta la columna n. Es tal que la transformación del vector V es igual a la matriz A por el vector V para toda o para todo vector V en el espacio vectorial Rn. En este caso, la matriz A se denomina matriz estándar para la transformación. Veamos este ejemplo. Según la definición anterior, vemos que la transformación del espacio vectorial de R3 hacia el mismo espacio vectorial de R3 está dada por la transformación del vector x1, x2, x3. Va a ser igual a 2x1 más x2 menos x3 como primer término, menos x1 más 3x2 menos 2x3 como segundo término y 3x2 más 4x3 como tercer y último término. Vemos que antes de transformar nos encontramos en el espacio de R3 y después de transformar también tendremos tres términos, por lo que nos encontramos también en un espacio de R3. Y esta transformación la podemos representar en forma de matriz de esta manera. La transformación de X, que en este caso tenemos 3, X1, X2, X3, es igual a la matriz A por las variables, que en este caso la matriz A pues es igual al primer término como primera línea, los coeficientes del primer término, 2x1, 1x2 y menos x3. Y los coeficientes del segundo término como segunda línea, igual los coeficientes del tercer término como tercera línea. De esta manera tenemos la matriz A, la cual vamos a multiplicar por cada una de las variables x1, x2 y x3. De tal manera que al multiplicar estas dos matrices, esta matriz de 3 por 3 por este vector columna, tenemos aquí tres ecuaciones que son, digamos, nos daría como resultado la transformación lineal. Recordemos que cuando multiplicamos una matriz por un vector columna, lo hacemos de la siguiente manera. 2 por x1, pues nos da 2x1, 1 por x2, x2 y menos 1 por x3 menos x3. Primer término por primer término, que es menos x1. Segundo término por segundo término nos daría 3x2 y tercer término por tercer término menos 2x3. Para el caso de la tercera línea, al multiplicar, pues obtendríamos 0 por x1, pues no tendríamos aquí un x1, tendríamos 0x1, no es necesario ponerlo.
3 por x2 y 4 por x3. De tal manera que esta transformación lineal la podemos representar también en forma matricial. Hagamos el siguiente ejercicio. Determina la matriz estándar de la transformación lineal del espacio vectorial de R3 al de R2 definida por la transformación de el vector x, y, z igual a x menos 2y, 2x más y. Vemos que aquí tenemos, antes de transformar un vector en el espacio de R3, ya que tenemos tres términos, y la transformación definida está ya en un espacio de R2, puesto que tenemos solamente dos términos. Vamos a empezar encontrando las imágenes E1, E2 y E3. Lo haremos en notación vectorial. En este caso, la transformación de la base estándar E1, que es en este caso es X, ya que es la primera columna, pues será la transformación de 1,00, ya que en el segundo término no tenemos X, ni en el tercer término tenemos X, entonces pondremos nada más los coeficientes que están acompañando a la variable del primer término, que en este caso nada más es 1. Entonces tenemos la transformación de 1, 0, 0. Y lo vamos a igualar a los coeficientes que están acompañando a la variable x en cada uno de los términos. En el primer término tenemos una x, por lo que aquí nada más ponemos un 1. Y en el segundo término tenemos 2x, por lo que pondremos aquí un 2. En el caso de la base estándar en E2, pues en E2 tenemos y. Entonces pondremos la transformación de 0, 1, 0, ya que ni en el primero ni en el tercer término tenemos la variable y. Y esto lo igualaremos a los coeficientes que tienen y en cada uno de los términos en la transformación definida, que en este caso en el primer término tenemos un menos 2 y en el segundo término tenemos un 1. Para la imagen de la transformación de la base estándar E3, pues vemos que solamente aquí tenemos una z, entonces primer término tenemos un 0, segundo término 0, ya que no tenemos ninguna z, y en el tercer término tenemos un 1. Y en la transformación definida vemos que en ninguno de los dos términos se encuentra la variable z, entonces esto será igual a 0,0. Lo pondremos ahora en notación matricial, en donde para la misma transformación de la base estándar E1 vamos a colocarlo, pero en vez de línea, ahora lo colocaremos en forma de columna, en donde el primer término será la primera línea, el segundo término la segunda línea de la columna y el tercer término la tercera línea de la columna. Lo mismo para después de transformar, el primer término será la primera línea y el segundo término la segunda línea de la columna. Es decir, transformaremos de líneas a columnas para pasarlo a una notación matricial. En la base estándar E2 nos quedaría la transformación 0, 1, 0 y menos 2,1 como vector columna. Y en este caso, en el último caso, que es la transformación de la base estándar E3, nos quedaría la transformación del vector columna 0, 0, 1 es igual a 0, 0. Dado que las columnas de la matriz A constan de la transformación de la base estándar E1, base estándar E2 y base estándar E3, pues las colocaremos en ese orden. En este caso, la primera columna sería 1,2, la segunda menos 2, 1 y la tercera 0, 0. Dado que como la tercera columna es una columna nula, entonces expresaremos a la matriz A como 1, 2, menos 2, 1. Todo esto lo podemos hacer de una manera mucho más rápida y sencilla. Dado que la matriz estándar de la transformación lineal de un espacio vectorial de R3 a R2 está definida por la transformación de la X, del vector X, Y, Z igual a
x menos 2y, 2x más y, lo que haremos es de primera cuenta colocaremos este vector como pues un vector, una matriz identidad en donde solamente tenemos una x y la ponemos en esa línea, una y en el segundo término y una z y nos da como resultado pues lo que es la matriz identidad, que esto pues va a ser igual a la matriz A, que la matriz A también el primer término pondremos sus coeficientes como la primera línea, una x menos 2y, y la segunda línea pues será los coeficientes del segundo término. 2x pondremos un 2, una y pondremos 1. Y de esta forma pues es mucho más sencillo. Y aquí pues también estamos comprobando que pasamos de un espacio vectorial de R3 a otro espacio vectorial de R2. Y esto sería todo. Nos vemos en el siguiente video.